Gracias, señor presidente. Señorías, planteamos esta moción dimanante de una interpelación en la que le recuerdo que el consejero dijo que le aburrían los debates identitarios. Me alegro de que esté hoy aquí para presenciar y para votar esta moción, que no tengo ninguna duda de que va a apoyar con su voto favorable. Espero que aunque al consejero le aburra un poco, pues que no le aburra a los demás grupos parlamentarios, porque a nosotros nos parece que es un debate de lo más interesante. No significa que estemos planteando ningún tipo de nacionalismo excluyente, ni estar en contra de nadie, no, para nada, ni siquiera. De hecho, partimos de la base de que tampoco defendemos una identidad excluyente. También las identidades son complementarias y todos, de hecho, tenemos varias identidades y nos podemos sentir pertenecientes a diferentes colectivos o grupos o pueblos. En este caso, una de esas identidades es la identidad aragonesa, que es más, yo creo que esta moción podría formar parte de la promesa o del juramento aquí de estas Cortes, para que todos los parlamentarios, cuando tomamos posesión de nuestro cargo, pues pudiésemos jurar o prometer diciendo estas cosas, porque creo que es el ABC y el Padre Nuestro de cualquier parlamentario y de cualquier persona que esté representando a nuestra comunidad autónoma. Tenemos el deber moral con nuestra historia, con nuestros antepasados, por su trabajo, por sus ilusiones y por el proyecto que han construido durante siglos de defender la identidad aragonesa de este pueblo milenario. Y por eso planteamos esta moción, que tiene dos aspectos claramente diferenciados, aunque en realidad confluyen y tienen un objetivo común. Por un lado, que el Gobierno de Aragón desarrolle cuantas acciones esté en su mano para reforzar la identidad aragonesa como un sentimiento personal y colectivo que tenemos de pertenencia al pueblo aragonés, hoy comunidad autónoma. Y para eso, pues hablamos de una serie de acciones, entre otras, que debería desarrollar el Gobierno para reforzar esta identidad aragonesa, como es el hecho de difundir nuestro derecho foral, que es una de nuestras señas de identidad, de fortalecer el currículum con contenidos de historia de Aragón, con la elaboración de materiales didácticos o lúdicos relativos a la misma, a la historia de Aragón, o promover medidas de protección y de puesta en valor de nuestro patrimonio material e inmaterial, o impulsar la creación de la biblioteca, que hay una rata, la biblioteca de la historia de Aragón, que forma parte, que se incluyó, fue una enmienda de Junta Aragonesista que se incluyó en el proyecto de ley de bibliotecas aprobado en la anterior legislatura, o de crear la Academia Aragonesa de la Historia. Hay muchas más cosas de las que podríamos haber hablado, pero entre otras hemos considerado que estas eran cuestiones básicas, o son cuestiones básicas. Y por otro lado, hay un segundo aspecto, que se trata de trasladar al Gobierno de Aragón que promueva cuantas medidas sean oportunas en cada momento para defender la identidad aragonesa y la integridad del pueblo aragonés ante cualquier manifestación o acción que de una forma directa o indirecta cuestione nuestra historia o nuestra realidad territorial, tales como pueden ser el uso de términos que tergiversan nuestro pasado, de términos o de materiales, o como pueden ser actuaciones encaminadas a una colonización de una manera abierta o encubierta, y a anexionarse parte de nuestro territorio y conformar una nueva nación que jamás existió como unidad social, ni política, ni territorial. Por tanto, ya ven, señorías, que son cuestiones muy básicas que de verdad no van en contra de nadie ni de nada, sino simplemente que son por y para Aragón, por y para los aragoneses, por ese deber moral que tenemos todos los representantes de los aragoneses en estas Cortes de Aragón, como representantes autonómicos que somos, y el deber que tiene el Gobierno de Aragón de hacerlo también en cumplimiento de lo que aquí le digamos, pero ya de por sí yo entiendo que lo tiene como institución gestora de nuestra comunidad autónoma. Espero que tengan a bien apoyar esta iniciativa. No me cabe ninguna duda de que va a tener una buena acogida por parte de todos los grupos parlamentarios, porque no podría entender que ningún diputado o diputada que se sienta en uno de estos escaños del Parlamento Autonómico de esta comunidad autónoma pueda votar en contra o abstenerse de unas cuestiones, como digo, tan fundamentales y básicas como es defender y reforzar nuestra identidad aragonesa. Muchas gracias.